Buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese que no le podemos escuchar. Todavía no se le escucha al licenciado. Listo. Ahora sí. ¿Se me escucha? Ahora sí, licenciado, muchas gracias. Ah, ok. Ahí está, ahí está. Bueno, gracias. Vamos a continuar con nuestra clase del día. Bueno, en la clase anterior estuvimos hablando acerca del Internet y pues de forma muy general explicamos el funcionamiento del mismo. Bueno, y esto es el preámbulo realmente al tema que nos trae este curso, que es el tema de la informática jurídica. Y hoy, bueno, vamos a abordar ese tema y la clasificación que existe al respecto. Solo vamos a apagar los micrófonos. Bueno, con el tema de la informática jurídica, vamos de una vez a eso. En las clases anteriores, y yo creo que ya ha quedado bastante claro, realmente el tema de la informática jurídica es una disciplina, no es una rama del derecho, es una disciplina nada más, y es la conjunción de dos ciencias. Por un lado, el derecho y por el otro lado, la informática. Eh, y esto con el objeto de encontrar soluciones que a nosotros, abogados, fiscales, defensores, etcétera, juristas en general, podamos hacer nuestras labores de una forma más eficiente, ¿sí? En ese sentido, pues les decía que únicamente es una técnica que es interdisciplinaria porque conjuga dos disciplinas. Y el objetivo de esta disciplina, pues, es obviamente el procesamiento, resguardo y disponibilización. ¿Eso qué significa? Tratamiento automatizado. Procesamiento de información jurídica, el resguardo de la misma y ponerla disponible para que podamos utilizarla. Ahorita que entran los ejemplos, ustedes me van a entender de mejor manera. Entonces, en general, la informática jurídica no es una rama del derecho, no es como que estemos hablando de derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, no. Simple y sencillamente es una disciplina multidisciplinaria que conjuga dos áreas del conocimiento humano, la informática y el mundo jurídico, ¿verdad? En ese sentido, el objeto, reitero, es facilitarnos a nosotros, abogados, nuestras labores. Y pues en la primera clase yo les decía que hay dos temas que se parecen y seguramente ustedes han escuchado por ahí, el derecho informático, y muchas veces se habla del derecho informático, pero bueno, vamos a diferenciar entre ambos. Por un lado, la informática jurídica es solo es una herramienta, ¿sí? Y el objetivo es ayudarnos a nosotros los abogados con el uso de la tecnología para nuestras funciones. Y por el otro lado tenemos, sí, el derecho informático. Aunque muchos autores todavía no lo reconocen como tal, pues hay algunos otros que precisan en que sí existe. Ya vamos a explicar algunas cuestiones específicas. Pero en general, el derecho informático es el conjunto de normas, principios, doctrinas e instituciones que regulan las relaciones jurídicas emergentes de la actividad informática. Entre sus instituciones propias se pueden mencionar el contrato informático, comercio electrónico, habeas data, firma electrónica. Voy a explicar esta parte. Bueno,
Cuando nosotros hablamos de una ciencia, toda ciencia debe tener principios propios, debe tener instituciones, cuando hablamos del mundo del derecho, debe haber normativa, ¿sí? Y luego debe haber jurisprudencia. Entonces, cuando tengamos esas cuatro, podríamos estar ante la presencia de una ciencia. En ese sentido, el derecho informático, algunos autores lo clasifican como una rama que es común a muchas otras, como por ejemplo, en el derecho penal, pues tenemos los delitos informáticos, pero no es que sea una rama autónoma, sino que está dentro del mismo derecho penal. El tema de la contratación civil o mercantil, no es que esté autónomo, sino que está dentro del derecho civil o mercantil. O el habeas data, ¿verdad? La protección de la data personal, no es que sea una rama independiente, sino que está inmersa dentro del derecho constitucional, ¿verdad? Bueno, en general, esas son las dos posturas. Algunos autores estiman que sí es una rama del derecho y algunos otros dicen mire, es un eje transversal. Dentro de los que dicen que sí existe el derecho informático, pues se basan en precisamente la definición y nos dicen, vea, es que sí hay instituciones propias. Por ejemplo, la firma electrónica es algo que no existía. Es un certificado digital. Okay. La normativa, ya existe normativa específica. Existen cuerpos que regulan específicamente cuestiones informáticas. Luego, que no hay jurisprudencia. Bueno, empieza a haber jurisprudencia. De hecho, en esta clase, nosotros vamos a explicar algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad respecto a temas específicos como habeas data, algunos delitos informáticos, algunas cuestiones por el estilo. La prueba, por ejemplo, vamos a explicarla. Pero bueno, esas son las dos posturas en general. Ahora, en esta clase, nosotros nos vamos a enfocar en el tema de la informática jurídica. El día de hoy vamos a explicar la clasificación de la informática jurídica. Básicamente, tres ramas: informática jurídica de gestión, informática jurídica documental e informática jurídica decisoria. ¿Sí? Con respecto a esta clasificación es bastante sencilla y los nombres son muy explicativos. La informática jurídica de gestión, ahorita vamos a pasar a las diapositivas y vamos a explicar, pues básicamente es el desarrollo de actividades jurídicos y adjetivas. ¿Eso qué significa? Pues son las tareas cotidianas que hacen los abogados dentro de sus labores como juristas. 2, informática jurídica documental, es el almacenamiento y recuperación de textos jurídicos. Y 3, la informática jurídica decisoria, pues eso es algo más novedoso y está relacionado con la inteligencia artificial y la automatización de tareas para auxiliar. Bueno, la informática jurídica de gestión, pongámonos a pensar como abogados, ¿qué hacemos cotidianamente? Bueno, cotidianamente yo represento a mis clientes, pues debo ir a un órgano jurisdiccional, a un juzgado, a un tribunal, a una sala, presentar alguna acción, evacuar algún memorial, asistir a alguna vista, recibir notificaciones, etcétera. Esas son mis labores cotidianas que yo realizo representando a un cliente cuando yo litigo. Bueno, y si soy notario, bueno, dentro de mis tareas, obviamente atender mi oficina, debo hacer actas, escrituras, hay que protocolarlas, bueno, hay que dar avisos al archivo protocolo, hay que aperturar nuestro protocolo, obviamente, hay que dar avisos a las municipalidades, a los distintos registros, etc. Entonces, esas son las tareas que nosotros hacemos cotidianamente como abogados. Un ejemplo de informática jurídica de gestión serían los sistemas informáticos que tienen los bufetes mediante los cuales gestionan sus procesos, ¿sí? Hay algunos bufetes, sobre todo los bufetes grandes, que tienen sistemas informáticos en los cuales van a gestionar su información de sus expedientes. Como por ejemplo, van a registrar cuando recibieron una notificación, cuando presentaron un memorial, van a tener alertas para
evacuar a tiempo y en plazo cada una de las cuestiones que deba realizar, ¿verdad? Eso sería un sistema de gestión, algo que le ayude a usted a gestionar su trabajo, ¿sí? Seguramente en la empresa donde ustedes trabajan, si los que laboren y los que no, en algún momento seguramente van a estar en alguna empresa que tenga algún sistema informático que ayude a gestionar las labores de ese lugar, de ese almacén, de esa bodega, sí, de lo que sea. En este caso, sistemas informáticos de apoyo específicamente a la labor que realizamos nosotros los abogados. También es conocida como informática jurídica de control y administración y es utilizada en juzgados, tribunales, etcétera, para llevar el seguimiento de trámites y procesos con el objeto de mantener actualizada la información y llevar un buen control de la misma. Poniendo otro ejemplo, muchos de ustedes hacen pasantías, hacen prácticas o laboran en las instituciones. Por ejemplo, el organismo judicial, los juzgados, tribunales, salas, etcétera, tienen sistemas informáticos que les ayudan a gestionar sus casos. El Ministerio Público también, el INASIF, la Defensa Pública Penal, el sistema penitenciario, todos estos tienen sistemas informáticos que le ayudan a gestionar sus labores. El organismo judicial, este sistema es bien famoso porque, bueno, lo utilizan muchas personas. Pero bueno, enfoquémonos a lo externo. A lo externo, y aquí este es el primer acuerdo que nosotros vamos a ver, tenemos el sistema de expedientes electrónicos de la Corte de Constitucionalidad, CIEC. Eso está contenido en el acuerdo 3-2016. Es un sistema informático dirigido a los abogados, litigantes, con el objeto de que puedan verificar el trámite de sus expedientes, recibir sus notificaciones electrónicas y enviar memoriales de forma digitalizada. Ahorita vamos a mostrar ese sistema, yo se los voy a mostrar. Pero vean, vamos a mencionar algunas cuestiones relevantes de este acuerdo. En el capítulo 3, gestión de expedientes, artículo 10, se establece lo siguiente. Solicitud inicial. El usuario externo de este sistema que desee recibir notificaciones en el casillero electrónico deberá señalarlo expresamente en su escrito inicial. En cada caso, las instituciones públicas que posean convenio vigente deberán además identificar la unidad que pertenece. Pero bueno, siguiendo. Artículo 11. Los escritos presentados por medio del CIEC generarán un aviso de recepción con fecha y hora de recibido, el cual surtirá los efectos legales previstos. En caso de no obtener ese aviso, el usuario podrá presentar sus memoriales de forma física. El artículo 13 habla de la presentación electrónica. Los memoriales que se presenten por medio del buzón electrónico deberán contar con la firma y sella del abogado, así como con los timbres respectivos. Usuarios externos que cuenten con firma electrónica podrán presentar solicitudes iniciales y demás escritos de esa forma siempre que cumplan con los requisitos y formalidades legales. Podrá utilizarse el timbre forense en formato electrónico cuando el Colegio de Abogados así lo habilite. Eso pasó ayer, pero bueno. Ahorita estoy leyendo los artículos, ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Y artículo 14, requisitos legales de los escritos. En los documentos electrónicos se deben cumplir con las formalidades que correspondan a su equivalente en físico, que surta todos los efectos legales. Los documentos presentados por medio del buzón electrónico con problemas de visualización o legibilidad o de cualquier otra índole que impida su tramitación podrán ser requeridos de manera física dentro de un plazo fijado por el tribunal. Vean, entonces, este es un sistema de gestión, pero dirigido a los abogados. Cuando usted se gradúe, usted va a ir a la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ya puede hacer el trámite de forma electrónica, por cierto. Ahorita voy a explicar eso. Y usted va a pedir que le creen este sistema, que le den acceso a este sistema, ¿sí? Harán la validación de que usted sea un abogado colegiado activo. Cuando usted ya tenga su propio usuario, dentro de este sistema usted podrá presentar sus memoriales, sus acciones de amparo, una inconstitucionalidad, etcétera, de forma electrónica. ¿Cómo? Digitalizado. ¿Qué significa eso? Que usted ya no tiene que ir físicamente a la Corte de Constitucionalidad. Recuérdese que solo aquí tenemos sede en Guatemala. Si usted está litigando en Petén, usted tiene que ver cómo le hace para presentarlo acá. Entonces,
Usted ya no tiene que trasladarse, sino puede digitalizar, es decir, escanear ese escrito y presentarlo en esta plataforma. Tiene que cumplir con los requisitos que están establecidos en la ley. ¿Qué será qué cosa? Bueno, además de todos los del memorial de interposición, debe cumplir con timbres, sello y firma, ¿verdad? Entonces el memorial debe ir sellado, timbrado y firmado. Si cumple con esos requisitos, usted lo puede presentar tranquilamente y si no, pues tiene algún problema, se lo van a requerir físicamente. ¿Sí? En esa misma plataforma usted puede recibir sus notificaciones electrónicas. Y en esa misma plataforma hay una actualización a este acuerdo que yo voy a explicar cuando hablemos de audiencias virtuales, que permite que le señalen una audiencia o una vista pública de forma electrónica y que usted lo realice desde su oficina utilizando este sistema. Voy a mostrar eso. Vamos a esa parte. Bueno, entonces vamos a ir a la Corte de Constitucionalidad, ¿sí? Esta es la página web de la Corte de Constitucionalidad. Voy a ingresar con mi usuario y contraseña. Bueno, aquí está mi usuario. Ahora voy a poner mi contraseña. Entonces ya me da la bienvenida. Y le doy clic a ir a mi casillero. Y vean, bienvenido, casillero electrónico a la Corte de Constitucionalidad. Tiene varias opciones. La primera, pues vamos a ir a ingreso de escritos. Puede ser un escrito nuevo o un escrito en trámite. Un escrito nuevo, una apelación de amparo, por ejemplo. Se plantea un amparo y lo va a apelar y lo puede hacer de forma digital. O una inconstitucionalidad, etcétera. Bueno, dentro de los tipos de procesos que tramita la Corte, ¿verdad? Entonces usted aquí solo tiene que decir la calidad con que actúa, usted es el interponente, qué tipo de acción va a plantear, una apelación de sentencia amparo, cuál es el tribunal de origen, por ejemplo, la Cámara de Amparo, el número del expediente origen, la descripción, ¿sí? Y aquí en examinar, usted lo que hará será subir un documento escaneado. Le da clic en enviar y esto le dará un aviso. Ese aviso hará las veces de sello de recepción, ¿verdad? Recordemos que es bien importante ese sello de recepción porque a partir de ahí se corta el periodo de la prescripción, dependiendo de la acción. Recordemos que cada una tiene un plazo para interponerse, siempre tenemos un plazo. Pero bueno, eso. Entonces, como ve, es sumamente sencillo. Usted podría ingresar un escrito que esté en trámite. De cuenta que usted ya tiene un expediente en trámite en la Corte de Constitucionalidad. Pues si no le da tiempo de ir a la CC a dejarlo físico, lo puede hacer electrónico. De la misma forma, ¿sí? Llenando este breve formulario y subiendo el archivo digitalizado. También en esta misma plataforma usted podrá ver todas las notificaciones que le haga la Corte de Constitucionalidad. En mi caso, yo no litigo. Por eso es que aquí, pues, no tengo ninguna notificación aún. Otra opción que tengo acá es consulta de expedientes. Puedo ver mis propios expedientes, ¿sí? Aquí yo tendría todos mis expedientes que estén en trámite, la etapa en la que se encuentren, y podría consultar otros expedientes dentro de la consulta pública que tiene la CC. Y vamos a consultar algunos solo para poner un ejemplo. Y como ven, ya puedo ver la información de este expediente. Ya me dice que es un amparo, en qué fecha fue la admisión, cuál es el tribunal de origen, quiénes son los sujetos procesales y en qué fase se encuentra este expediente. ¿Sí? Así de sencillo. Y entonces, este sistema tiene la ventaja de que usted no tiene que acudir físicamente a la Corte de Constitucionalidad para presentarlo. Un sistema similar está por implementar la Corte Suprema de Justicia. El decreto 13/2022, eso lo vamos a ver en la clase del lunes.
Eso lo voy a explicar en la clase de lunes. Vamos a explicar ese decreto. Entonces, como ven, es algo sumamente sencillo, ¿sí? También existen otros sistemas, como por ejemplo para los notarios, el sistema del archivo de protocolos. Recordemos que como somos notarios bajo el sistema latino, existe un archivo donde nosotros debemos resguardar nuestros protocolos. Usted como notario, existe un lugar y ese lugar es el archivo de protocolo. El archivo de protocolo lo puede citar a usted para que usted comparezca a aclarar alguna duda respecto a ese protocolo, satisfacer impuestos, etc. Entonces, el archivo de protocolo para usted, notario, también tiene un sistema. Está en la página web del organismo judicial y eso lo vamos a ver mañana. Y se llama consulta a distancia. Usted puede hacer una consulta de sus datos como notario, puede ver la firma registrada, sello registrado, puede ver también todos los... Bueno, sí, el ingeniero García. Don Edwin Arrieta, le encargamos el micrófono. Ay, disculpe. Ya vimos que anda bien, está poniendo atención. No tenga pena, don Edwin, dele. Otra de las cuestiones que podemos hacer acá será aperturar nuestro protocolo, ¿sí? Me va a generar un aviso y ese será el primer atestado de mi protocolo. Yo ya no tengo que ir físicamente, lo puedo hacer en línea. Puedo consultar poderes, consultar testimonios, enviar avisos trimestrales, avisos de cancelación de escrituras públicas, ¿sí? Todo eso podemos hacer en ese archivo. Entonces, como ven, son sistemas informáticos que a usted, abogado, que a usted, notario, le van a ayudar para facilitar sus labores. Antes había que ir a hacer esas grandes colas, ahora pues lo puede hacer en línea desde la comodidad de su casa. Este sistema lo vamos a ver mañana. ¿Qué más? Bueno, pasamos a 2. La informática jurídica documental. Si ustedes se dan cuenta, realmente, pues la clasificación del qué tipo de informática, decisoria, documental, etcétera, pues ya no es tan relevante. La idea es que sean sistemas que a usted le sean útiles. Bueno, ahora vamos a informática jurídica documental. Este es muy sencillo. Consiste en la creación de bases de datos, en la recopilación de información y resguardarla en una base de datos para que se pueda consultar a distancia. ¿Sí? Recordemos que nosotros, pues, cuando hacemos nuestros memoriales, necesitamos justificarlos, necesitamos jurisprudencia para reforzar estos argumentos. Antes había que ir a buscar físicamente, ahora usted lo puede hacer electrónicamente a distancia, ¿sí? Entonces la finalidad, pues, es buscar información de manera ágil, de manera rápida, para que usted la pueda obtener inmediatamente. Y bueno, pretende dar soluciones a las dificultades en el trabajo de recuperar y buscar documentos en amplios repositorios o bases de datos. Actualmente, pues, muchos ya no ven esa gran necesidad, pues, porque ese gran recopilador de información es Google, ¿verdad? Pero en los años 70, 80, 90, inclusive, tener este tipo de sistemas informáticos que recopilaran información era bastante relevante. Ahora, insisto, el gran recopilador de información es Google. Pero bueno, aún así, hay información que usted no va a encontrar fácilmente y necesita ir a buscadores específicos, ¿sí? Y uno de esos buscadores puede ser los sistemas de jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a explicar eso. Vamos a eso. Vamos a ver eso. Bueno. Entonces, ingresemos a la página web del organismo judicial, ¿sí? Entonces, usted busque organismo judicial en su buscador y va a llegar a esta página. En esta página tenemos una opción que dice leyes, ¿sí? Entonces, en esta página usted puede encontrar dos cosas. Sentencias de jurisprudencia de las salas y de la Cámara Penal Civil y Amparos de la Corte Suprema de Justicia. Y dos, también está una recopilación de leyes, ¿sí?
Esto porque es posible que usted busque en internet y la ley que encuentre esté desactualizada y usted necesita una ley actual. Entonces, esta es una página confiable. Entonces, busquemos el decreto 13/2022. Busquemos. Entonces, como ven, aquí ya me da una búsqueda, ¿sí? Ya solo se trata de encontrar lo que estoy buscando, ¿verdad? Poco a poco. Aquí ellos hacen una recopilación de todas las publicaciones que salen en el diario oficial diariamente, ¿sí? Entonces, bueno, pues veamos cualquiera, veamos este. Y aquí, acá no está disponible el texto, pero ellos levantan el texto y usted lo va a encontrar por lo regular acá. También puede buscar sentencias, puede buscar por gacetas, por ejemplo, una gaceta de la Cámara Civil del año 2010, por ejemplo. Y aquí usted tiene el texto de la sentencia que resolvió la Cámara Civil. También tiene una búsqueda avanzada, ¿sí? Buscar jurisprudencia por gaceta o por texto. También puede tener una búsqueda selectiva ingresando las fechas. Pero bueno, la de la Corte Suprema de Justicia pues no es tan amigable, pero es muy completa. Ahora les voy a mostrar la de la Corte de Constitucionalidad. Esta sí es más completa y más amigable. Veamos esto. De nuevo, en el buscador en Google, coloquen Corte de Constitucionalidad, les va a llevar a esta página. Le damos clic en jurisprudencia, en este menú de acá arriba. Continuar. Nos va a llevar a esta página. ¿Sí? Y esta página podemos buscar sentencias, autos, resoluciones que atienen estándares internacionales, doctrina legal. Vamos a buscar sentencias. Tiene un buscador por texto libre, por número de expediente, por tipo de proceso y tema. ¿Sí? Busquemos por texto libre. Busquemos prisión preventiva. Y listo. Vean, ya le aparecen todas las sentencias que tienen indexada esa palabra. Veamos esta. Vean, buscamos y encontramos, ¿verdad? Esto bastante útil para sus tesis, por ejemplo. Busquemos el principio iura novit curia. Y como ven, existen. Aquí están. Entonces veamos cómo interpretó la Corte de Constitucionalidad iura novit curia. Y significa el juez conoce el derecho, así tal cual, ¿verdad? Entonces este tipo de búsquedas a usted le pueden ser de mucha utilidad. Por tipo de proceso y tema. Vean, si usted no sabe bien qué anda buscando, usted puede venir acá. Penal, tipo de acto reclamado, procedimiento de extradición, por ejemplo. Tema. Bueno, aquí creo que vamos a buscar solo así. Y vean, aquí están todos los amparos o apelaciones de amparo que tengan algún tema de extradición, ¿sí? Entonces la página web de la Corte de Constitucionalidad es bastante útil. Existen otros recopilatorios jurídicos que son bastante útiles y aquí les voy a mostrar uno. Este es una consulta pagada. De estas existen varias aquí en Guatemala, pero yo tengo usuario de esta. Veamos, Juris Portal. Ingreso al portal. Este sitio se llama InFile. Yo tengo usuario acá. Vamos a buscar, vamos a ingresar acá. Y entonces
Vean esto es sumamente útil. Código penal. Código penal, buscar. Entonces yo aquí tengo ya todas las leyes que tengan esa coincidencia de código penal. Por lo tanto, encontraré los decretos del Congreso, acuerdos gubernativos, reformas, etcétera. Pero bueno, les quiero mostrar este. Código penal. Accedo al documento. Y esto está bastante completo. Puedo ver la ficha técnica de la ley, es decir, cuándo se aprobó, cuándo entró en vigencia. Veamos de una vez. Vean. ¿Cuándo fue publicado? En el 73. ¿Desde cuándo está en vigencia? ¿Cuántas veces ha sido derogado? Sí, ha sido reformado, perdón. Aquí están todas las reformas que ha tenido la ley. ¿Sí? Todos los documentos que están relacionados. Ahora veamos el texto. Y esta aplicación tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo que nos permite ver los artículos reformados. Les voy a mostrar alguno. Vean este. Por ejemplo, el artículo 60. Este artículo fue reformado, se le adicionó un párrafo en el decreto 55/2010. Y aquí puedo ver el texto original. Vean. Entonces, este era el texto original y este es el texto que tiene ahora la ley después de la reforma. ¿Sí? Entonces, esta aplicación pues, es muy útil. Y de nuevo, son leyes completamente actualizadas. Les voy a mostrar otra herramienta. Vean, esta se llama Constitute Project. Está en inglés, ¿verdad? Constitute Project, pero lo podemos poner en español. Aquí al darle clic en el botón español. Esta herramienta recopila todas las constituciones de todos los países del mundo que tengan una constitución escrita, obviamente. Y entonces usted puede utilizarla para hacer comparaciones. Usted podría comparar cuál es la regulación del antejuicio en Guatemala en la Constitución contra la de El Salvador, la de Honduras o cualquier otro país. Entonces, veamos constituciones. Y aquí aparecen todas las constituciones de todos los países del mundo. Por ejemplo, veamos la de El Salvador. Aquí tengo la Constitución de El Salvador. Usted puede ver de todos los países. ¿Sí? Inclusive puede compararlas. En general, pues yo les comparto esto para que ustedes lo puedan ver. Seguramente en algún momento, si ustedes están haciendo algún trabajo de investigación o alguna consultoría o necesitan pues aprender para alguna tarea o alguna cuestión por el estilo, que sepan que esta página web tiene todas las constituciones políticas de todos los países que tienen una constitución escrita. ¿Ok? Bueno, entonces, estos son ejemplos de cómo se ha aplicado la informática jurídica documental. Es decir, crear bases de datos que recopilen información jurídica, información que nos sea de utilidad a nosotros los abogados y notarios, ¿verdad? ¿Se entiende esa idea? Sí. Bueno. Bueno, estos eran los ejemplos que yo les mostré. El Project Constitute, eso ya lo vimos. Pasamos a la tercera. Informática jurídica decisoria. Bueno. Básicamente, esta es la que nos va pues, a servir y nos va a revolucionar aún más, porque consiste en la aplicación de técnicas y modelos de inteligencia artificial con el objeto de lograr sistemas expertos que simulen el razonamiento jurídico. En general, pues a mí siempre me preguntan que si algún día se va a sustituir al abogado o al juez. No, realmente no. No lo veamos así. Nunca vamos a sustituir en el trabajo que nosotros realizamos por una máquina. ¿Por qué no? Porque bueno, nosotros como abogados tenemos otras, como personas tenemos otras habilidades. Esa calidez en el trato, esa visita a nuestro cliente,
etcétera. Hay muchas cosas que la máquina no, obviamente no puede hacer. ¿Qué sí puede hacer? Auxiliarnos a nosotros a tomar decisiones, auxiliarnos a nosotros automatizando tareas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Amazon tiene un algoritmo que resuelve más conflictos que todo el sistema de justicia de Estados Unidos en un año. ¿Y cómo hace esto? Sin la intervención de ningún humano. Pues es algo muy sencillo. Como el cliente hace un reclamo, el proveedor pues plantea un argumento y la máquina resuelve quién tiene la razón a partir de los argumentos que están contenidos en una cadena lógica de decisiones. No es nada complejo hacer eso, pero bueno, es una herramienta que nos auxilia. Esta disciplina sí tiene consideraciones, en consideración las estructuras lógicas normativas y trabaja a partir de sistemas inferenciales. Ustedes me van a preguntar, ¿y cómo hace eso? Bueno, pues básicamente como los juegos. Vea esto. Es jugar ajedrez en la máquina. Usted toma una decisión y la máquina toma otra. Pero la máquina ha sido entrenada con reglas a seguir, ¿verdad? Para seguir el juego. De esa forma se entrenan estos sistemas informáticos expertos para lograr esa inteligencia artificial. Y bueno, básicamente ya tenemos algunas cuestiones que hacen cosas similares. Por ejemplo, los chatbots. Seguramente ustedes ya han escuchado más de algún chatbot y uno se enoja que el chatbot no entiende, ¿verdad? Y uno prefiere hablar con una persona. Pero bueno, hay algunos otros chatbots muy avanzados que sí ya tienen una interacción y el humano ni se da cuenta que quien lo está atendiendo es una máquina. ¿Por qué? Porque se basa en cadenas lógicas. Por ejemplo, ¿qué desea? Producto 1.3, el 2. Ah, bueno, ¿cuál es su dirección? Tal. ¿En qué zona? Tal. Yo voy seleccionando y la máquina me va guiando, ¿verdad? Entonces, es algo que yo voy haciendo con una máquina. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen esta aplicación donde usted le hace preguntas a un abogado, pues es una máquina, y la máquina tiene una cadena de respuestas a partir del tema que usted dice. Por ejemplo, ¿tengo derecho a vacaciones si soy trabajador bajo reglón tal? Sí. ¿Por qué? Porque la máquina está entrenada y tiene ese tipo de preguntas para responder, ¿sí? Pero bueno, en otros países que han avanzado más en esto, pues tenemos ejemplos como Alemania. Alemania tiene un proceso similar al juicio ejecutivo en la vía de apremio. Ustedes no sé si ya llegaron a procesal civil o no, pero bueno, si no, cuando en el procesal civil, en el juicio ejecutivo, pues es sumamente sencillo, ¿verdad? Básicamente ya tenemos un título ejecutivo y ahora solo corresponde pedir el pago, ¿verdad? Pues en Alemania tienen un proceso similar y la primera instancia la atiende una máquina, donde se hace el requerimiento, se adjunta el título ejecutivo y la máquina emite esa orden de cobro al deudor, ¿verdad? Y bueno, en Guatemala los juzgados de paz civil sobre todo se convirtieron en el cobrador de los bancos por todo el tema de tarjetas de crédito, por los préstamos y que las personas caen en insolvencia y no pueden pagar. Y pues los juzgados se ven cargados con una gran cantidad de trabajo. En Alemania resolvieron esto utilizando inteligencia artificial. Y en Guatemala tenemos algunas cosas así, pues más o menos, pero que nos ayuden, pero no podríamos decir que es 100% inteligencia artificial. Por ejemplo, vean esta herramienta que ustedes tienen en pantalla. Es una herramienta de análisis visual que ayuda a convertir datos en inteligencia. Esta herramienta la utiliza el Ministerio Público en los casos en los cuales se está investigando algún hecho ilícito. Pues la pantalla, esta araña, lo que representa de líneas, es todas las llamadas que se hicieron entre personas.
quién tuvo comunicación con quién, en qué momento, cuántas llamadas, etcétera. Y esto de forma gráfica me muestra un patrón. Yo podría determinar, pues auxiliado con la máquina, quién habló con quién, en qué momento. Esta tarea, por ejemplo, ¿se imaginan que la hiciera uno como persona, analizar todas las llamadas que hizo una persona en un año? O de 10 personas en un año, que son las personas que están sindicadas en la comisión de varios ilícitos, el tiempo que me llevaría a mí trazar un mapa de este tipo. Bueno, pues a la máquina le lleva pocos minutos después de que se le hace un cargado de la información que las telefonías proporcionan, y con eso se puede determinar. Pero bueno, este es un ejemplo, es una herramienta que ya se utiliza acá. El chatbot, por ejemplo, el de la Corte de Constitucionalidad, que tiene en la misma página web o a través de la herramienta Telegram. ¿Sí? Si usted descarga Telegram, este chat, usted le escribe CC Chatbot, y pues le va a dar la bienvenida. Y usted podrá interactuar con un bot. Otra que es muy útil, y esta pónganle mucha atención porque siempre me terminan preguntando ¿qué hice? Esta es otra herramienta. Aquí vamos a poner Ministerio de Trabajo. Vean esto, cálculo de prestaciones. Esto que voy a hacer ahorita está en la página web del Ministerio de Trabajo. Bueno, entonces ingreso a cálculo de prestaciones y vean esto. Pongan mucha atención. Entonces, esta es una herramienta que a ustedes les puede ayudar. Vea, como usted llega a un cliente y le dice, mire, abogada Renata Ayala, fíjese que me despidieron y quiero plantear una demanda, etcétera. Bueno, pues usted tiene que, en su demanda ordinaria laboral, tiene que explicar absolutamente todo lo que usted está pidiendo, ¿verdad? Cuándo fue, despedió la persona, cuánto ganaba, cuánto salarios pendientes, vacaciones, aguinaldo, bonificación incentiva, etcétera. Todo esto usted lo tiene que explicar en el memorial. Entonces, aquí hay una herramienta que le ayuda a usted a hacer ese cálculo. Vea, sumamente fácil. Entonces, lo primero, edad del susodicho. Digamos que del 84. ¿En qué sector trabaja? En el sector privado. Cálculo del motivo del cálculo, un despido. Sí, despido. ¿Trabaja en centro educativo? No. ¿Trabaja agrícola? No. Jornada de trabajo diurno, 8 horas. Diurno, 8 horas voy a colocar. ¿Ventajas económicas? No. ¿Trabaja más 3 o más días por semana? Sí. ¿Cuándo inició a laborar? Voy a decir que inició en el año 2010, en junio. El 1 de junio. Muy bien. Fecha en que terminó su contrato, vamos a decir que fue en octubre. 31 de octubre lo despidieron. Bueno. Fecha del último periodo de vacaciones. Fíjese que a mí nunca me dieron vacaciones. Entonces colocamos que del día 1 del 6, nuestro cliente no tiene vacaciones. Último periodo de aguinaldo. Nunca me han dado mi aguinaldo. Fíjese que ahí en la empresa no nos daban aguinaldo. Bueno, entonces desde el 1 al 6 del 2010. Bono 14 tampoco. Fíjese que nunca nos dieron bono 14. Entonces aquí. Veamos. No me deja ver esto. Solo permítame. Desde el día 1 del 6 del 2010. Fecha del último pago. El último pago que hicieron fue el día 31 de octubre del 2022. ¿Cuánto ganaba la persona? Vamos a decir que ganaba un promedio de 5,000 quetzales. Salario extraordinario promedio, pues no vamos a colocar. Comisiones promedio tampoco. Horas extraordinarias sin pagar, digamos que yo trabajaba 1 hora extra diaria. Bonificación incentivo los 250 quetzales. Días anuales de vacaciones 20. Días sin gozar, gozados de vacaciones ninguno. Horas laborales a la semana 48. ¿Sí? Entonces, luego de
todos estos datos, le damos clic en actualizar dato. Entonces ya me dice aquí, como ven, a cuánto asciende la indemnización, a cuándo existen las vacaciones, aguinaldo, bono 14, etcétera. Horas extraordinarias pendientes, ¿sí? Y me da un total. A la persona le deben un total de 190,000 quetzales. Y entonces, aquí tenemos otra opción que dice que esta hojita, se le da clic acá. Y aquí están todos los cálculos, ¿verdad? En su demanda usted va a decir, el motivo de la demanda, despido. Fecha de inicio, tal. Fecha de terminación, tal. ¿Cuántos días laboró? Tantos. ¿Cuál fue el salario ordinario? Tanto. Horas extras, tanto. Días sin vacaciones, tantos días. Y luego aquí están inclusive los fundamentos legales. Solicito, con base en el artículo 82 del Código de Trabajo, el pago de la indemnización correspondiente de la fecha tal a la fecha tal, un total de cuántos días, lo cual asciende a 72,000 quetzales. Luego, con fundamento en el artículo 133, 134 del Código de Trabajo, solicito que se le pague vacaciones correspondiente a la fecha tal, son 404,531 días, lo que asciende a tantos días, a tanto dinero, ¿no? Y el total. Y listo. Entonces, esta es una herramienta que le ayuda a usted a hacer sus labores. Entonces, básicamente esta es la información que usted debe colocar en su demanda ordinaria laboral. ¿Verdad? Es algo sumamente sencillo. Y bueno, vamos a ver, dice Licky, solo son como documentos informativos o pueden ser utilizados de manera oficial. Como visitamos tantas cosas, no sé a qué se refiere, pero bueno, en general. Buenas tardes, Lick. Perdone, me refería, disculpe que lo interrumpa, me refería, por ejemplo, así como el cálculo de las prestaciones que usted nos está mostrando, pues es una herramienta. Y si nosotros imprimimos esa hoja, a nosotros nos sirve como un documento oficial o únicamente como informativo y debemos dirigirnos directamente a la institución donde nosotros estamos requiriendo el tipo de documento. Sí, bueno, en este caso yo les decía que usted como abogado, cuando plantee la demanda, esta herramienta le va a apoyar a hacer los cálculos. Usted va a presentar su demanda en el juicio ordinario y claro, ese cálculo es provisional porque hace falta que el patrono haga un descargo de sus pruebas, porque el patrono puede llegar y decir, no, mira, aquí está el recibo o la constancia de pago de tales fechas, de vacaciones, de horas extras, etcétera. Entonces, ese cálculo que usted plantea es provisional a la espera de que el patrono haga descargue sus pruebas, ¿verdad? Y dentro del proceso. Ahora, si usted pretende ir con esta hoja con su patrono, pues no sé que si lo vaya a tomar en consideración, ¿verdad? Recuérdese que existen casos en los cuales usted no tiene ciertos derechos. Hay ciertos que son irrenunciables y otros, pues que no, y va a depender de cada situación. Por eso es que les decía, esta es una herramienta que le va a ayudar a usted, pero no es algo definitivo, ¿verdad? Así tal cual. Y bueno, y hasta aquí llegamos a nuestra clase del día de hoy. No sin antes, así en las oficinas públicas, ¿verdad? Deme unos minutos que el sistema va lento, mientras están ocupados, sobre todo en esta época navideña. Pero bueno, muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos mañana. Espero que pues, las cositas que les he enseñado yo hoy, pues sean útiles. En el documento que les voy a compartir mañana, creo que se los voy a compartir. Van a estar estos links a todas las páginas que visité hoy para que usted pueda ir visitar, ¿sí? Si tiene algún tiempo o curiosidad, ¿verdad? Eso, así tal cual. Muchas gracias a ustedes, chicos. Nos vemos mañana, primeramente Dios. No deja llenar la asistencia, dice. Ahorita está habilitada ya, licenciado. Ya está habilitado, chicos. El tema de hoy fue informática jurídica. El tema de hoy fue informática jurídica. Es de Byron. ¿Cuál es el tema de hoy? No estuvo en clases, pues, pero bueno. Perdona, buenas tardes. ¿No deja ingresar los datos, Lick? No deja ingresar. Si pudiera cerrar y volver a entrar, si fuera tan amable.
Sí, que Cierren, actualicen porque ya volví a habilitar otra vez el formulario para que lo lleven. cierren y vuelvan a entrar. Cierren y vuelvan Ya a entrar. déjale, Ya, ya se va. puede. Sí. Va. Gracias, hoy. Bien interesante su cátedra, Lick, muy amable. Dios la bendiga. Gracias a ustedes. Pues la verdad no es algo que Licenciado, tenga buenas tardes, una pregunta. Fíjese que a mí no me sale el link de asistencia. ¿Por dónde lo enviaron? ¿Por WhatsApp o acá en el chat? Fíjese que aquí está en el chat. Está enviado en el chat de aquí, compañera. Para los que no les carga, solamente tienen que actualizarlo nuevamente para que les salga. ¿Pueden enviarlo, porfa? Es que no lo encuentro.